Módulo 2. Después de ver el módulo 2, el estudiante podrá descifrar los diversos géneros bíblicos, la vida de Abraham, las religiones abrahámica y pascual. Géneros bíblicos. Determinar los géneros bíblicos requiere ciertas habilidades. A menudo se emplean herramientas académicas para descifrar la opinión del autor, utilizando la imaginación del estudiante. Los medios literarios ayudan con el mensaje original dirigido al destinatario, después de un lamentable evento. Estos ayudan a descubrir las ideas de cada autor a lo largo de la Biblia. Se analizarán en profundidad los relatos narrativos del Antiguo Testamento, sus cánticos poéticos, las instrucciones sapienciales y los detalles de las epístolas del Nuevo Testamento, para resumir las características y reglas que explican sus diversos géneros. Gran parte del Antiguo Testamento se compone de narraciones, que son historias que se desarrollan para mantener la atención del lector. Las narraciones corresponden a casi el 40% del Antiguo Testamento. Una de las características de los diferentes tipos de personas, incluidas las descritas en las narraciones bíblicas, se basa en si pertenecen a grupos internos o externos. Pop 2004. Las narraciones aclaran la verdad de Dios y su reino. Una narración concisa y clara a menudo utiliza la tercera persona para explicar sucesos pasados, con una gramática clara y sencilla, sin adornos académicos. Un segundo tipo de relato narrativo, denominado anécdota, exponía la biografía y la experiencia personal de un individuo. Un informe de batalla, por otra parte, detallaba entrenamientos militares que terminaron con victorias o derrotas. Otros relatos se referían a un sueño, en el que el individuo experimentaba imágenes durante el mismo. Un género usualmente protagonizado por el verbo soñar y la palabra contemplar. Un relato epifánico revelaba un encuentro con un ángel del Señor, que a menudo se articulaba con el verbo aparecer. Las narraciones heroicas, finalmente, recitaban la hazaña de un héroe. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. Además de las narraciones, la poesía es uno de los géneros más populares de la Biblia. Los israelitas cantaban himnos mientras adoraban a Dios en el templo, lo cual tuvo un impacto colosal en sus vidas. Sus vecinos también hacían alarde de su talento y experiencia musical. El rey asirio rindió homenaje a los músicos hebreos, obsequiándoles con regalos durante el reinado de Ezequías, en el siglo VIII a.C. Un gesto de gratitud también se muestra en el Salmo 30, junto con la exigencia de que otros se unan a la adoración. Una alabanza real se categorizaba como una acción de gracias real, mientras que una alabanza individual se consideraba un himno personal. Los salmos reales se interpretaban cuando se proclamaba un nuevo rey en Jerusalén. La realeza celebraba al rey como único gobernante y se cantaban canciones de amor en las ceremonias de bodas reales y en otras ocasiones especiales. Los salmos son el verdadero corazón del Antiguo Testamento. En ellos se revela el alma más profunda de la raza judía. Peters, 1916. A menudo se utilizaba un texto litúrgico en la adoración, con dos oradores interactuando entre sí. Los poemas, por otro lado, siempre deben descifrarse en su totalidad, en lugar de versículo por versículo. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. Los proverbios son una de las formas más conocidas de la literatura sapiencial. Abarcan una declaración de verdad aprendida a lo largo del tiempo a través de las experiencias de la vida. También enseñan sobre la verdad probable en lugar de la verdad absoluta. A menudo se promueve la buena conducta y la vida ética. En el ámbito teológico, la sabiduría implica la transformación de la persona, un proceso dinámico que une corazón y mente en un movimiento holístico hacia la madurez en el discipulado. Esselman 2004. El libro de la sabiduría también presentaba historias de autorretratos. Sus reflexiones revelaban narraciones de ideas y pensamientos extensos. El objetivo principal de la interpretación de los relatos y de la reflexión sobre los mismos es animar a quienes los interpretan a apoyar la virtud final. Se debe prestar especial atención a las moralejas finales, que expresan el punto de vista del autor. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. Sin embargo, una epístola es simplemente una carta escrita para abordar un problema específico que enfrenta un individuo o varias iglesias en relación con asuntos espirituales o con la mala conducta entre los creyentes. El lector debe tener en cuenta el propósito principal y los factores por los cuales el texto fue escrito y dirigido al destinatario, el cual enfrenta un momento difícil con la iglesia o con otras cosas. Además, el contexto histórico, los datos adicionales y el estudio de otros escritores antiguos relacionados con el evento podrían ayudar al estudiante a decodificar el texto con claridad. Una estructura típica de una epístola comenzaría con un saludo y una oración dirigidas al lector. Luego se comprendería el cuerpo del texto.
Finalmente, se daría un consejo al destinatario. Estos subgéneros también se pueden observar en varias epístolas, como en las cartas de exhortación y la diatriba, un patrón tradicional con desafíos hipotéticos del adversario que son respondidos. La recomendación es dada por el autor, y luego éste exige cortésmente un favor. En general, una epístola se escribe generalmente para convertir a una audiencia, para convencer a un individuo o a un grupo de personas a renunciar a sus prácticas poco éticas, manifestando un punto de vista seguido de la sugerencia constructiva. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. La Biblia es un libro sagrado complejo, compuesto por 1189 capítulos, 800.000 palabras, 66 libros y 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Conocer el estilo y los géneros de varios de estos autores ayudaría al lector moderno a interpretar la idea original del escritor y a identificar a los destinatarios del libro. El contexto histórico y social también sería significativo para comprender las culturas y costumbres de los individuos. El estudio general de las palabras, las oraciones, los párrafos, la idea principal del texto y su género son elementos clave que ayudarían a decodificar el texto para una exégesis meritoria. Klein Bloomberg Hubbard, 2004. La vida de Abraham. Abraham nació en la ciudad de Ur, ubicada al norte de Bagdad. Los historiadores han determinado su nacimiento alrededor del año 2025 a.C. Abraham desconocía la existencia de Dios. Su padre Taré adoraba a otros dioses. Un día, Dios se le apareció y le exigió que abandonara su país, estableciendo con él un pacto que posteriormente se conocería como el Pacto Abrahámico. Dios prometió que crearía una gran nación para los descendientes de Abraham y multiplicaría su generación. También prometió que Abraham se convertiría en una fuente de bendiciones. Bendeciría a todos los que lo bendijeran a él y maldeciría a todos los que lo castigaran. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Génesis 12, 2-3, NTV. La relación entre Abraham y Dios comenzó cuando Dios se le apareció a éste, y continuará hasta su muerte. Abraham es conocido como el padre de la nación de Israel, y también como el padre de la fe. Abraham siguió las instrucciones de Dios, tomó a su esposa y a su hijo Lot, y juntos partieron hacia la tierra de Canaán. Al llegar, Abraham construyó algunas tiendas al este de la ciudad de Betel, y también un altar para el Señor. Después de unos años, una gran hambruna azotó la tierra de Canaán. La riqueza del vecino Egipto era considerable gracias al río Nilo. Abraham decidió partir hacia Egipto y le ordenó a Sara, su esposa, que no revelara a los egipcios que ella era su esposa, sino que dijera que era su hermana. El faraón, el rey egipcio, apreciaba a Sara y le concedió a Abraham sirvientes y ovejas. Sin embargo, el Señor atacó la casa del faraón con plagas debido a su relación con Sara. El faraón le obligó a Abraham a regresar a Canaán para evitar más castigos. Abraham regresó a Canaán y se enriqueció con oros, sirvientes y ovejas. Pronto se separó de su hijo Lot, quien se dirigió a la ciudad de Sodoma. El Señor se le apareció de nuevo a Abraham y le instó a cambiar su nombre de Abram a Abraham, y el de su esposa de Sarai a Sara. Sara tenía 90 años cuando engendró a su primer hijo, Isaac. Abraham tuvo otro hijo con su sierva Agar, llamado Ismael. Dios le prometió a Abraham instruir un pacto con él y su hijo Isaac para multiplicar su descendencia, hacerlos prosperar y finalmente construir una gran nación de la que se convertirían en patriarcas. Abraham circuncidó a los hombres y niños de su casa a petición de Dios. Abraham tenía 90 años cuando fue circuncidado. Durante ese tiempo, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, los hombres eran malvados. No reconocían la existencia de Dios y cometían toda clase de actos malvados que desagradaban a Dios. Abraham oró a Dios para que perdonara a estas ciudades, y Dios le respondió que si había al menos 10 personas justas en ellas, él no las destruiría. Finalmente las ciudades fueron destruidas según lo prometido. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades, como si fuera el humo de un horno. Génesis 19:28, NTV. Abraham rápidamente se hizo amigo de Dios. Sin embargo, Dios quiso probar su fe y exigió que su hijo Isaac fuera ofrecido como sacrificio. Abraham no cuestionó la voluntad de Dios. Se levantó temprano, tomó a los 2 sirvientes y a su niño Isaac. En el camino, Isaac vio leña y fuego, pero el sacrificio aún no estaba declarado.
Y Abraham respondió que Dios proveería el sacrificio. No se demoró más. Colocó a Isaac cerca de la leña y del fuego y sacó su cuchillo. Pero el ángel del Señor le impidió asesinar a su propio hijo. «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios». Génesis 22:12 NTV. Sara murió poco después, a la edad de 127 años, y Abraham estaba ya envejecido. No quería una mujer cananea para su hijo y envió a su sirviente a su tierra natal para encontrar una esposa para Isaac. El sirviente cumplió las instrucciones y regresó con una hermosa joven llamada Rebeca, quien pronto se convertiría en la esposa de Isaac. Tras la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Cetura, con quien tuvo 7 hijos. Abraham legó su riqueza a Isaac, murió en paz y sus hijos Isaac e Ismael organizaron el funeral. Abraham tenía una fe incondicional en Dios. Estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio y nunca cuestionó la voluntad de Dios. Su confianza en Dios le valió el nombre no solo de Padre de Israel, sino también de Padre de la fe de todos los tiempos. Religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas son monoteístas y dualistas. Creen en un solo Dios y en que el alma está desconectada del cuerpo. Los rituales incluyen el ayuno y la adoración a su único Dios verdadero. El cuerpo humano, la carne, es el punto de origen de los deseos y pecados. La carne debe combatirse con el espíritu, lo que implica obediencia completa al único Dios y la aplicación de sus mandamientos y leyes. La religión abrahámica promueve las buenas obras y una conducta aceptable. Una buena conducta asegura la entrada al cielo después de la muerte. Sandy Lafabre, 2004. Religiones orientales. El principio del karma es aplicado en las religiones orientales. La causa de las acciones determina si el individuo puede liberarse. El cuerpo y el mundo solo son ilusiones. La humanidad debe suprimir sus deseos para poder alcanzar la iluminación. Deben liberarse de la ignorancia en su vida y unificarse con el ser sagrado. Esta acción es posible mediante el moksha, el nirvana u otros nombres que determinan diferentes grados de liberación y reencarnación. Algunas sectas niegan la existencia de un dios, otras glorifican a muchas deidades. Para muchos, las buenas obras y el desapego son la única manera de alcanzar la iluminación. Lafabre, 2004. Módulo 3. Después de ver el módulo 3, el estudiante podrá familiarizarse con los 7 pactos de Dios con la humanidad, comprender la formación de la nación de Israel, la importancia del pacto mosaico en el Antiguo Testamento, los 7 pactos. Dios, a lo largo de la historia bíblica, ha establecido un total de 7 pactos con la humanidad. El pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, el nuevo pacto con Jesucristo y finalmente el pacto con la iglesia primitiva en Jerusalén el día del Pentecostés. En términos bíblicos, un pacto es un acuerdo entre Dios y la humanidad. Para que un pacto bíblico sea válido, debe haber una oferta, una aceptación y un derramamiento de sangre para sellarlo. Sin embargo, en términos legales contemporáneos, para que un pacto sea autenticado, debe haber una oferta y una aceptación entre 2 partes. Y con frecuencia se requiere un sello para autenticar el acuerdo o la firma de un notario. Había obligaciones mutuas, a veces asumidas, a veces explícitas con gran detalle. Las obligaciones no eran necesariamente iguales, pero ambas partes en un pacto se comprometían a hacer algo por la otra parte, a tratarse mutuamente de cierta manera. Foster, 2010. Los 3 pactos que parecen más significativos serían el pacto con Jesucristo, el pacto con la iglesia primitiva de Jerusalén y el pacto mosaico, también conocido como el Decálogo. Primero, analicemos el nuevo pacto con Jesucristo y su importancia. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, el enemigo poseía la llave de la muerte. Al resucitar Jesús, éste recuperó dicha llave. Antes de la resurrección de Jesús, la humanidad luchaba por obedecer los 10 mandamientos, y prácticamente nadie podía cumplirlos de forma completa. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros no habríamos obtenido una segunda oportunidad para la vida eterna por gracia suya. La muerte habría sido eterna. En el Antiguo Testamento, uno de los requisitos era que los sacerdotes ofrecieran constantemente sacrificios matando animales para purificar a la humanidad, ya que todos pecaban. Los sacrificios de animales eran muy comunes en el Antiguo Testamento.
Para que un testamento sea válido, debe confirmarse la muerte de la persona que lo redactó, ya que mientras el individuo viva, el testamento no se ejecutará. Así, era necesario derramar sangre para sellar la nueva alianza. La sangre de Jesús fue, sin duda, necesaria para dar fe del nuevo pacto. Se ofreció como sacrificio para erradicar los pecados humanos, establecer un nuevo pacto y redimir a la humanidad. No porque tuviera derecho a la salvación, sino porque dicho acto fue totalmente voluntario y realizado con gracia. Dios comprendió que los hombres enfrentaban muchas dificultades y que no podían seguir los 10 mandamientos según lo instruido, debido a su propia naturaleza pecaminosa. Al morir en la cruz, Jesús simplificó la voluntad de Dios por gracia y misericordia. El nuevo pacto exigía que los hombres simplemente amaran a Dios con todas sus fuerzas y a su prójimo para entrar al reino de los cielos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basaban en estos 10 mandamientos. Mateo 22, 37 al 40, NTV. El pacto con la iglesia primitiva de Jerusalén también fue de gran importancia. El día del Pentecostés, lenguas de fuego entraron en la habitación donde los apóstoles se escondían atemorizados. Su líder, Jesús de Nazaret, ascendió al cielo, y ellos quedaron atemorizados y sin su guía. Jesús cumplió su promesa de bautizar a los discípulos con el Espíritu Santo. Las lenguas de fuego entraron en sus cuerpos cuando comenzaron a hablar en diversos idiomas. Los visitantes que estaban presentes los describieron como borrachos, pero aquello ocurrió de madrugada. Entonces Pedro habló con valentía. 3000 hombres se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados. Estas personas no están borrachas. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Hechos 2, 15 al 41, NTV. El pacto mosaico se presentó en el monte Sinaí, y Moisés untó sangre de animales sobre los hebreos mientras leía los 10 mandamientos para legalizar la alianza entre Dios y los israelitas. Los 10 mandamientos eran reglas éticas que la nación de Israel debía cumplir para vivir felizmente. Dios estaba moldeando a los israelitas para convertirlos en una nación de carácter. Como explicó Moisés, si los hebreos obedecían los 10 mandamientos, prosperarían, pero si los desobedecían, la maldición caería sobre su futura nación. En el pensamiento judío, el contexto del pacto proporcionaba la seguridad de la gracia y el perdón de Dios. Además, la ley misma proporcionaba medios para expiar estas infracciones mediante sacrificios expiatorios. Weir, 2011. El enemigo también usa constantemente la sangre en la tierra para renovar su alianza con quienes le sirven. Es esencial armonizar con la palabra de Dios y ejercer autoridad sobre el enemigo. Los pecados no confesados y la desobediencia a Dios solo contribuyen al avance del reino del enemigo y le otorgan a éste autoridad sobre nosotros. Este análisis nos lleva a la conclusión de que la autoridad se otorga a través de los pecados y de la negativa a alienarse con la palabra de Dios. Sin embargo, cuando uno se alinea con la palabra de Dios y su reino, se adquiere plena autoridad sobre el enemigo. La obediencia y la disciplina espiritual permitirán el desarrollo espiritual, y estas son una invitación abierta para que Dios entre en nuestro corazón y realice los cambios necesarios para mejorar en nuestra vida. La creación de una nación. El nacimiento de Moisés marcó el comienzo de una nueva era para los hebreos. El faraón, rey de Egipto, pretendía detener el crecimiento de los hebreos por todos los medios, debido a la rápida expansión de su natalidad. El faraón ideó el plan de asesinar a los recién nacidos y frenar esta propagación tan acelerada. En su buena voluntad por salvar a Moisés de la ira del faraón, su madre lo colocó cuidadosamente en una canasta y lo soltó río abajo, con la esperanza de que alguien de buen corazón lo encontrara y lo salvara. El deseo de la madre de Moisés se hizo realidad cuando la buena samaritana que lo encontró mientras se bañaba en el río resultó ser la esposa del faraón. Moisés fue llevado al palacio real y allí creció como príncipe de Egipto. Al crecer, investigó su origen y se dio cuenta de que era un niño hebreo adoptado. Mientras estaba en un campamento, vio a un soldado egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Interfirió y accidentalmente mató al soldado egipcio. Conociendo la gravedad de su crimen, huyó al desierto para evitar ser procesado. Mientras estaba en el desierto trabajando como pastor, vio una zarza de fuego que no se consumía. Dios habló a Moisés y le ordenó que se quitara los zapatos, ya que la tierra que pisaba era sagrada. Dios le explicó a Moisés que había sido seleccionado para guiar a los hebreos fuera de Egipto, hacia la tierra prometida.
Poco después, como se le indicó, Moisés regresó a Egipto y exigió que el faraón liberara a los hebreos de la esclavitud. El faraón se negó a seguir el consejo de Moisés, y Dios descargó las 10 plagas sobre Egipto. La primera plaga que envió convirtió el agua en sangre. Esta se volvió inutilizable y todos los peces perecieron. Entonces las ranas invadieron las tierras de Egipto. Los piojos infestaron al pueblo egipcio y los animales salvajes invadieron sus hogares y sus tierras, causando una destrucción total. El ganado egipcio fue azotado por enfermedades, llenándose de forúnculos y ampollas. El clima severo destruyó las cosechas. Las langostas invadieron el país y devoraron las cosechas y los alimentos. La oscuridad cubrió la tierra durante 3 días, y finalmente ocurrió la muerte del primogénito de cada familia egipcia y de cada primogénito de los animales. Las plagas fueron tan severas que el faraón se sintió obligado a liberar a los hebreos. Más tarde cambió de opinión y los persiguió hasta el desierto. Dios abrió el Mar Rojo para permitir el paso a los hebreos, pero cuando el faraón y sus soldados se acercaron, el Mar Rojo se cerró y muchos se ahogaron. Entonces, liberados de la persecución del faraón, el Señor habló a Moisés y ordenó a los hebreos que siguieran sus instrucciones y que simplemente obedecieran sus órdenes. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Éxodo 19, 5-8, NTV. Moisés subió al monte Sinaí para hablar con el Señor, y al descender, los 10 mandamientos y las leyes fueron escritas y presentadas a los hebreos. Dios estaba moldeando a los israelitas para que se convirtieran en una nación de carácter. Además, el tabernáculo representaba el templo real de Dios en la tierra. El tabernáculo sería una réplica del templo que estaba en el cielo. Moisés subió y bajó del monte Sinaí 6 veces para conversar con el ángel del Señor mientras ayunaba 40 días y 40 noches. Al descender, les comunicó a los hebreos que Dios deseaba un tabernáculo que fuera una morada temporal para estar presente con ellos. Comenzó la recolección de ofrendas, materiales, recursos, oro, plata, bronce y mano de obra cualificada. Durante varios días, miles ofrecieron sus ofrendas, oro y materiales, y la gente continuó donando con tanta generosidad que se recaudó más que suficiente para la construcción del tabernáculo. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. La gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Éxodo 36, 6, NTV. El tabernáculo quedó ricamente decorado y estaba compuesto por un patio, un altar para la quema de ofrendas, un altar para incienso, el labor, el candelabro, la mesa de los panes consagrados, el arca, 11 cortinas de pelo de cabra y 10 cortinas de lino. Las instrucciones relativas al sacerdocio estaban precedidas por el aceite para iluminar. Los sacerdotes eran llamados divinos, y sus vestiduras consistían en un efod con querubines en el velo. El velo del efod sería de color azul y púrpura, y de lino refinado. El azul es el color celestial y el púrpura simboliza la realeza. El sacerdote sería santificado con aceite ungido y con el sacrificio de un becerro. Los 10 mandamientos y las leyes sellaron el pacto entre Dios y los hebreos. La construcción del tabernáculo mantuvo la presencia de Dios con ellos, mientras adoraban a Dios a través del sumo sacerdote divinamente elegido. Moisés guió con éxito a los hebreos por el desierto. El viaje de 40 años culminaría con la tierra prometida de Canaán. Al acercarse a la tierra de Canaán, Moisés envejeció y fue reemplazado por Josué. Moisés superó muchos desafíos con los hebreos en el desierto, porque Dios lo había preparado perfectamente para estos obstáculos. Su vida en el desierto fue una preparación para este largo viaje, que completó tan exitosamente con la ayuda divina del Señor. El pacto mosaico. Dios se le apareció a Moisés como pastor en una zarza de fuego incontenible. Moisés recibió la instrucción de que se quitara los zapatos antes de avanzar, ya que el suelo que pisaba era sagrado. Dios entonces le ordenó a Moisés que se presentara ante el rey de Egipto, el faraón, y exigiera la liberación de los hebreos esclavizados. Moisés, sorprendido, encontró 5 excusas para no completar la tarea. Sabía que era contrario al protocolo que un pastor se presentara ante un rey e hiciera tal petición. La fe de Moisés tuvo que ser reforzada, y Dios sacó su vara, la convirtió en serpiente y luego otra vez en vara. Dios tuvo que demostrarle a Moisés que él no estaría solo durante su comparecencia ante el faraón y que tenía que confiar en él.
Después de la liberación de los hebreos, un pacto entre Dios y la humanidad, conocido como el Pacto Mosaico, se establecería en el desierto, conduciéndoles a la tierra prometida. La influencia del Pacto Mosaico en la historia del antiguo Israel. El Pacto Mosaico se escribió en el monte Sinaí. Moisés ayunó allí 40 días y 40 noches antes de descender para presentarles el Decálogo y las leyes de Dios a los hebreos. El pacto en el Sinaí marcó el comienzo de una nueva era en la historia del pueblo de Dios. Barrick, 1999. Las condiciones del acuerdo no eran complejas. La idea principal era obedecer el pacto de Dios. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5, Reina Valera. Moisés entonces reunió a los ancianos y les presentó los mandatos de Dios para el pueblo de Israel, junto con la libertad de aceptar o rechazar la oferta de Dios, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 19:8, Reina Valera, RV. La promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación y bendecir a sus descendientes no fue olvidada. Dios expresó su amor por Israel, a la que consideró una nación sagrada. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6 RV. La historia del antiguo Israel se centra en el Decálogo, las leyes e instrucciones de Dios. La idea era construir una nación de carácter, que fuera un modelo para el mundo, y que cada nación supiera que el Dios de Israel es el Dios más poderoso. Israel prosperó bajo el reinado de David, y en particular bajo el de su hijo, el rey Salomón. Tras la muerte de Salomón, el país se dividió. Roboam se convirtió en el rey de Judá, y Jeroboam formó el reino del norte de Israel. Judá tuvo sus defectos y corrupciones. Por otra parte, el reino de Israel tuvo 7 reyes malvados, y durante sus reinados la idolatría alcanzó su máximo esplendor. Por ejemplo, el rey Jeroboam repitió los mismos errores que sus antepasados cometieron en el desierto, permitiendo que los israelitas adoraran becerros de oro. Pero muchos profetas les recordaron las consecuencias de sus decisiones, la violación del pacto mosaico. El rey Acab también fue un rey malvado del reino de Israel. Su reinado coincidió con la era del gran profeta Elías. El rey Acab se casó con la reina egipcia Jezabel, quien obligó a los israelitas a abandonar a los dioses egipcios. El profeta Elías se alarmó por la actitud del rey Acab y de su malvada reina, y le recordó el gran pacto de Moisés con Dios que el pueblo de Israel debía honrar, porque Dios los liberó de 400 años de esclavitud y los convirtió en una nación de carácter. El Dios de Israel debía seguir siendo Jehová. Elías oró a Dios y no llovió durante 3 años y medio. King James, 1985. Temas literarios. Los escritos de Isaías, Miqueas y Jeremías fueron extraídos de diversos temas literarios del Pentateuco. Isaías recordó a los israelitas que Dios los había sacado de Egipto e hizo un pacto con Moisés, enfatizando que la gloria de Dios no sería disminuida ni reemplazada por imágenes talladas. Miqueas también señaló temas literarios del Pentateuco, lamentándose y conversando mientras evocaba el nuevo nombre de Jacob, Israel. En Jeremías 34, el profeta expuso el incumplimiento del pacto mosaico y sus transgresiones. Reveló cómo los hijos de Israel habían ignorado las leyes de Dios, trayendo de vuelta a los esclavos a la servidumbre después de 7 años de liberación, y su idolatría hacia las imágenes talladas, lo cual causó que Dios los entregara a manos del enemigo.